Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Ruiz y hoy en Orígenes de las Cárceles vamos a hablar de un personaje que la gente al solo nombrarlo le causaba temor. ¿Sabía que la justicia ordenó su traslado y alojamiento en la cárcel de Las Flores? Y con el tiempo se convirtió en el preso más longevo en cumplir una condena. Si no sabes de quién estamos hablando, quédate ahí que pronto lo averiguaremos. Rodolfo Carlos de los Santos nació en el año 1935 en la ciudad de Santa Fe. Su padre se llamaba Carlos y su madre Eleonor. De los Santos se casó con Nélida Núñez en el año 1973 y con 39 años de edad, Rodolfo Carlos de los Santos es detenido por la policía por prácticas incendiarias. La justicia ordenó que fuera trasladado y alojado en el Hospital Psiquiátrico de Oliveros, quien tiempo después se fugaría de ese lugar. Durante este periodo se lo empezó a asociar con un personaje tétrico y fantasmal llamado La Llorona. Algunos testigos que los vieron dijeron que llevaba un sombrero negro estilo de mago, que llevaba un poncho y que llevaba cadenas y martillos en sus manos, que se trasladaba en una bicicleta. Dice que usaba un grabador con el sonido de un bebé que lloraba y de esa manera ingresar a los hogares y causar temor. La gente ya le había otorgado poderes sobrenaturales, ya que lo vieron saltar tapiales, correr y desaparecer en la oscuridad. Algunos se atrevieron a decir que le dispararon con sus armas y él esquivaba las balas. Era tanto el pánico que la gente lo empezó a ver en distintos barrios en el mismo día y en la misma hora. Vecinos de distintos barrios como Barranquita, Santa Rosa de Lima, San Lorenzo, decían que lo habían visto. Este tétrico personaje se había convertido en un dolor de cabeza para el gobierno santafesino. Y por esa razón piden ayuda a la policía y ahí se desata una cacería humana para dar con La Llorona. La policía, para ubicarlo, agarrarlo y detenerlo, utilizó un método italiano. Este método era el que había creado el psiquiatra César Lombardo, en el que él, según su tesis, los criminales tenían rasgos faciales y de esta manera sería posible capturar a este asustador. Cuando se realiza el allanamiento en barrio San Lorenzo, se confirmaron que tenía vinculación con la magia negra. Había velas, había sábana y en el fondo de su casa había una higuera. Siempre la higuera estaba relacionado con aquello que era oculto, con aquello que era de la magia. Y esto se debe a que Jesucristo maldijo la higuera y desde allí tiene ciertos poderes, pero malignos. La Secretaría del Juzgado Criminal ordenó que de los Santos fuera trasladado y alojado en institución policial o penitenciaria. Y en el año 1974 es derivado a la calle 9 de Julio y Primera Junta
donde estaba la piojera. Según un informe del juez, ese lugar era inaceptable para recibir detenidos. Este juez escribió que las instalaciones no eran aptas para acoger a personas, que faltaban cuchetas, camas. Era tanta la cantidad de detenidos ahí en la piojera que la higiene era inadecuada. Y allí, durante 4 años, estuvo La Llorona. Y en el año 1978 es derivada a la cárcel de Las Flores. En una declaración, él dijo lo siguiente: yo no he cometido tantas infracciones como dicen. Yo soy como cualquier persona. Lo que pasa que no he tenido palabra para defenderme porque nunca estuve en la cárcel. Apenas llegó a la cárcel de Las Flores, fue alojado en el pabellón disciplinario. En esa época, en la década del 70, podemos decir y afirmar que era el lugar más severo de alojamiento que había en la cárcel. No se le permitía leer, no se le permitía escuchar música, solo alguna revista para pasar el tiempo. Según lo que cuenta Rodolfo Carlos de los Santos, luego pasó a la cárcel nueva, ya que en el año 1979 la cárcel inauguraría los 4 nuevos pabellones. Según lo que cuenta él estuvo en esos pabellones 17 años. En el año 1993 pasaría a habitar el sector Granja. Ese lugar está reservado para personas mayores que tienen buena conducta y además tienen algún conocimiento de la cárcel. De los Santos, por la cantidad de años que llevaba allí alojado, sabía dónde se encontraban todos los caños de fluidos cloacales. Por lo tanto, era común verlo en algún sector de la cárcel. La psiquiatra que estaba en ese momento, Gabriela De Paoli, dijo 3 cosas cuando se hizo el informe a La Llorona. Ella dijo que era un sujeto institucionalizado, afable y educado. La médica del lugar dijo que era un sujeto institucionalizado. Eso significa que sabía los reglamentos carcelarios. Pero además, ella dijo que era un sujeto afable. ¿Y qué significa afable? Que era agradable, respetuoso y cordial. Pero también dijo que era un sujeto educado. Es decir, que en su niñez y en su adolescencia, De los Santos recibió buena enseñanza de sus padres y de su grupo familiar. Muchos guardias que los conocían decían que era un sujeto bueno, que era un sujeto que durante su estancia allí en la cárcel nunca tuvo un problema. En el año 2004, y con una edad de 69 años, La Llorona recuperaría su libertad en la ciudad de Santa Fe. Y pasaría sus últimos años en el hogar de tránsito Don Guanela, aquí en la ciudad de Santa Fe. Debido a una afección pulmonar
en el año 2008, Rodolfo Carlos de los Santos moriría en el Hospital Cuyen. Murió Rodolfo Carlos de los Santos, pero difícilmente desaparecerá su leyenda. La Llorona era como cualquier fantasma, pero más creíble.